hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Muestro ustedes el decreto que hace un momento hemos suscrito los ministros y quien habla. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Esas fueron las palabras con las que se inauguró uno de los periodos más tensos de la historia republicana peruana. El aislamiento social obligatorio provocado por la pandemia del coronavirus COVID-19. Una pandemia que ha afectado cientos de miles de personas en el Perú. Una pandemia que ha matado muchísima gente. Una pandemia que se ha tirado abajo la economía del país, que ha desmoralizado a las personas, que ha dejado a cientos de miles de personas sin trabajo y que ha destruido proyectos de vida de una manera súper efectiva. Muchos dicen que la mayor parte de la economía peruana está movida por las pymes, pequeñas y medianas empresas, en muchos casos microempresas, emprendimientos que forman parte importante de la economía peruana. Empresas pequeñas que emplean a veces menos de 20 personas, a veces menos de 5, y que llevan pequeños proyectos que las empresas grandes suelen ignorar. En este extra, justamente nos estamos enfocando en cómo el COVID-19 ha afectado a 5 de ellas. Todas en actividades que normalmente se considerarían marginales. Actividades artísticas como el teatro, la música o el diseño de joyas, o editoriales de cómic independiente, empresas de consumo especializado, como un café de especialidad que es el Pausa Café de Jesús María, o una tienda de ropa deportiva para mujeres de tallas grandes. Estamos hablando entonces de nichos de mercado muy especializados que en circunstancias normales tienen, o en todo caso tienden a la fragilidad, y que en una circunstancia de pandemia tienen que hacer uso de la creatividad para poder sobrevivir. Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes 2 o 3 veces por semana o cuando lo merite. El contexto de la pandemia COVID-19 ha obligado a muchísimas empresas a cambiar la manera como desarrollan sus actividades. Si bien las grandes empresas tienen la suficiente espalda financiera para poder sobrevivir a periodos largos de inactividad, o en todo caso la percepción nos inclina a pensar de esa forma, las pequeñas y medianas empresas, o sobre todo las microempresas, se verán seriamente perjudicadas por periodos largos en los cuales no pueden facturar. En estos casos llega incluso a verse amenazada la continuidad del proyecto. Este es el caso particular de Pictorama Ediciones, el proyecto de edición de cómic independiente de Giancarlo Román, también conocido como Ciudadano Pop.
El futuro editorial está ahorita súper complicado, más que nada porque la principal forma de vender, que es a través de librerías como Ibero, Crisol, etcétera, se ha detenido. Estos son negocios que den un montón de plata a editoriales grandes, editoriales como Planeta, Random, qué sé yo, y esto significa que los pagos se van a demorar. Si los pagos se van a demorar, entonces se va a demorar el pago de autores, de planilla, de cosas similares. Se va a armar una gran bola de nieve y yo creo que sí va a traer problemas serios en el corto plazo. Por si no fuera suficiente la paralización de la cadena de pagos, usando la frase a la que es tan afecta la ministra de Economía, los proyectos se detienen porque los ingresos, aún los más pequeños, resultan vitales para asegurar la supervivencia del negocio. Dado que cada proyecto alimenta al siguiente, el hecho de que hayan librerías cerradas y no haya movimiento puso un alto a todo esto. Inmediatamente se cancelaron los proyectos que teníamos planeados y al momento la editorial está en stand-by. No estamos produciendo nada ni estamos por lanzar nada próximo. Ahora, estamos hablando sobre una editorial que edita libros de cómic independiente en un país donde la cultura gráfica está en pañales, en un país donde el cómic sigue siendo considerado un discurso solamente apropiado para niños y adultos con problemas de madurez emocional. Pictorama es un proyecto que comenzó hace un tiempo con muchísimo entusiasmo y que hoy día está obligado a cerrar. Pero sin embargo, las posibilidades de futuro para Yanko son bastante más claras que en otros casos. Ahora, yo tengo la ventaja que en la editorial la manejo prácticamente yo solo. No tengo personal, no tengo planilla, no tengo deudas con terceros. Si simplemente decido detener las operaciones, puedo tenerlas y no hay ningún problema. Eh, Tengo la fortuna, creo yo, que para mí más que nada el negocio de la editorial era algo que me gustaba hacer por afición y por amor al arte. Y no era lo que me mantenía ni lo que alimentaba a mi familia. Si fuese así, estaría en una situación muy, muy, muy complicada. El caso de Giancarlo Román y Editorial Pictorama es una rara avis. Ese es lo que se llama un side project. Tiene una actividad productiva principal que felizmente no se ha visto afectado por la cuarentena, pero a continuación, muchos proyectos que forman el core business de las personas involucradas. A continuación vamos a hablar con Álida Núñez, que es una diseñadora de joyas que se encuentra en un sector que no es considerado vital en circunstancias de pandemia. Hola, soy Alida Núñez, directora y diseñadora de Alida Joyas. Antes de la cuarentena acabamos de lanzar una colección, la colección protagonista, que estaba yendo muy bien, en una colección de plata y piedras, inspirada en mujeres importantes de la historia peruana. Adicionalmente, acabamos de trabajar en una estrategia nueva para la marca, que prometía ser muy interesante y disruptiva, algo que no se había visto en el sector de joyería hasta la fecha, en Perú. Pero a raíz de la cuarentena A tuvimos que diferencia dejar de esa otros negocios, estrategia Álida se vio obligada a reaccionar rápido. Como sus productos no son considerados de importancia vital, se vio obligada a liquidar stock para poder asegurar cierto nivel de liquidez y poder establecer una estrategia a futuro. pero a raíz de la cuarentena tuvimos que dejar esa estrategia en espera. Afortunadamente ya contaba con un e-commerce que no tenía mucho movimiento. La estrategia nueva que hicimos con liquidación de las joyas en stock atrajo bastante público, afortunadamente. Entonces, bueno, eso digamos que ya el camino estaba medio hecho, no hubo que hacer muchos cambios ya que no teníamos una tienda física, no tenemos una tienda física, todo ha sido venta online. Ahora, una situación como la presente obliga a tener claras las acciones que vas a tomar en el futuro para seguir existiendo, para poder seguir trabajando, para seguir siendo sostenible como empresa. Álida ha decidido seguir el mismo rumbo
que eligió para capear el temporal. En cuanto al futuro inmediato, esperamos seguir con la liquidación. Todavía tenemos joyas en stock y retomaremos la estrategia nueva con cambios a raíz de la cuarentena. Haremos algunos ajustes. Se vendrá una nueva colección aparentemente en unos meses y seguiremos con el e-commerce, ya más empoderado a raíz de la situación. Adicionalmente, estoy llevando un curso para poder acceder a la certificación de empresa B. Las empresas B son conocidas por ser social y ambientalmente responsables. Es un camino difícil, pero espero poder conseguirlo. En contraste con la velocidad con la que Álida adoptó un cambio de estrategia, Patsy Rojas se tomó un tiempo antes de comenzar a actuar. Hola, mi nombre es Patsy Rojas y soy dueña de la marca Warmi Fitness Plus Size. Somos una empresa que diseña, confecciona ropas deportivas para mujeres del segmento Plus Size o mujeres de tallas grandes. La pandemia nos coge a puertas de inaugurar un corner en una multimarca que también está dirigida a la mujer de talla grande. Warmi pues iba a ser la especializada en ropa deportiva y nos agarró el 15 de marzo como a todos. Fue bastante difícil, momento de bastante incertidumbre. Nosotros teníamos ya una producción a puerta que salía especialmente para la inauguración de este punto y la cual tuvo una para. La para aproximadamente fue de un mes y medio en que no llegamos a poner todas las cosas en el corner y por decisión mía decidí no producir, a la vez no vender, porque fue los primeros días bastante críticos. Y la verdad es que me puse en los zapatos de varias de mis clientas, que seguramente su incertidumbre era tanto como la mía, quizás más, porque definitivamente no era un momento adecuado por las cuales ellas iban a decidir comprar algo para vestir. Así que por un mes y medio decidí paralizar todo. Ventas, producción, inauguración. Pero replegarse no es siempre la mejor solución. Después de un determinado tiempo en el cual Patsy estaba haciendo caso de las medidas de aislamiento que había dictado el gobierno, decidió comenzar a hacer actividades para ingresar flujo de caja y para no dejar morir su marca. El mes y medio que decidimos cerrar actividades en Warmi Fitness Plus nos sirvió también para buscar nuevas opciones de reinvención dentro de la marca. Y el gobierno decide cerrar por temas de, lógicamente, salud, los gimnasios. Punto directo para nosotros como venta, porque mis clientes, lógicamente, compran para asistir a un gimnasio. Cuando cierra o dan la orden de que los gimnasios deben cerrar hasta diciembre, pues nace toda esta tendencia que ahorita está en redes, que es entrena en casa. Y es ahí donde nosotros decidimos ofrecer ya no solamente ropa deportiva, sino implementos para que tú puedas entrenar en casa, con algunas secuencias desarrolladas para mujeres de talla grande, porque tienen características especiales frente a una persona de talla estándar. Ese fue, digamos, un punto de inicio
de un nuevo inicio en cuarentena. Otro punto que se ha puesto más fuerza es el manejo más de redes sociales. Si bien nosotros íbamos a tener y tenemos un punto de venta nuevo, que es en una multimarca, pues ahora todo lo estamos dirigiendo por redes. Más fuerte aún, porque no podemos asistir a una boutique a probarnos. Entonces, el contacto ahora es mucho más personalizado con el cliente. Tienes que ser mucho más amiga con el cliente. Tu asesoría sobre qué ropa le va a quedar, sobre qué modelo le puede sentar mejor, pues es aún ahora más ligado. Yo diría que hasta más, más feeling. Y nos ha traído, porque hasta ahorita lo estamos aplicando, muy buenas experiencias, porque ahí nos sirve para conocer más preferencias sobre gustos, colores, tamaños, moda. La verdad es que nos ha traído una nueva oportunidad de negocio. Pausa es un café cultural en el corazón de Jesús María, un distrito mesocrático en el cual la oferta de este tipo de establecimientos es muy limitada. Pausa, además de producir lo que se llama café especialidad, también presenta eventos culturales como conciertos, muestras e incluso recitales de poesía. Patricia Coaguila dirige Pausa desde hace bastantes años y soy testigo personal de cuánto ha logrado solidificar su propuesta desde ese pequeño café en una galería en la avenida Arnaldo Márquez hace como 4 o 5 años. Esto es lo que ocurrió en los primeros momentos después del anuncio del estado de emergencia sanitaria que dio el gobierno en la segunda semana de marzo. Las primeras semanas, los primeros 15 días, con mucha calma, pensando que esto iba a pasar. Y después empecé a preguntarle a amigos doctores, pausa lovers, que estaban en el mundo de la medicina, y bueno, su respuesta fue, por mucho tiempo no vamos a saber, no vamos a poder ir a pausa. Y eso obviamente me hizo pensar de que en verdad iba a ser bastante tiempo. Y claro, al principio piensas que va a pasar y ya bueno, después de la tercera semana me puse a tostar café y me di cuenta que tenía botellas de vino, entonces eran como que las cosas que tal vez la gente podría comprar sin tener. Antes de comenzar la cuarentena, Pausa había logrado un determinado momento de estabilidad. El café estaba en un nuevo momento y se había convertido de una manera bastante clara en una de las atracciones de la vida cultural del distrito. Dejemos que Patricia nos cuente cómo. En el momento que me coge la cuarentena, yo sentía que Pausa estaba en su mejor momento. Se venía eh, dando lindos conciertos, mini conciertos. Había bastante afluencia del público. El verano para las cafeterías en general tienen una venta muy baja, pero por suerte Pausa siempre se ha mantenido, a pesar de que las personas se van a la playa o salen fuera de Lima. Pausa tiene su público cautivo que hace de que el verano no se sienta la pegada no sea tanta, ¿no? En marzo ya las personas generalmente regresan y empiezan a darse mini conciertos. Ya eh, habían empezado a llamarme y a buscarme personas que ya tenían discos, querían dar un concierto. El último concierto que fue un lleno total fue el de Reina,
que fue lindísimo, hermoso. Y luego venía Claudia Chacón, venía el jueves 22, me parece que era la semana 22 de marzo. Y el 15 fue el día que nos dieron la noticia del toque de queda y de la cuarentena. Venía el concierto después de Claudia con Magali Luque y venían conversaciones con gente, con personas súper pro de la música. Entonces, y yo sentía que Pausa estaba realmente en su mejor momento. Y claro, venía ya el invierno, que es la mejor etapa de todas las cafeterías, el invierno en donde la gente busca su cafecito, su chocolate caliente, su té, sale más, se reúne, hace una pausa en este lugar de Jesús María y permanece bastante tiempo, ¿no? Nos habíamos abastecido de bastante mercadería porque se venían dos conciertos, aparte de los martes de jazz. Y así fue como nos agarró la pandemia, ¿no? Así tal cual, todos listos para los conciertos que se venían. Por si no fuera poco, Patricia tenía nuevos proyectos para Pausa. Hacer crecer la cafetería, convertirlo en un lugar de reunión, en un lugar de trabajo para sus clientes y para nuevas personas a través de un coworking en el segundo piso del café y más eventos para sus clientes. Pero después de determinada cantidad de tiempo en cuarentena y con poca actividad, algo se tenía que hacer para volver a generar flujo de capital. Esto es lo que comenzó a hacer Patricia. No te puedo mentir de que no sentí algo de pánico al inicio porque pensaba en la renta, obviamente exigían su pago de renta, ¿no? Era quincena, tenía que pagarle a mi gente, tenía que pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, todos los gastos que encierra pues un negocio, ¿no? Y como tú sabes, se venía un proyecto muy bonito que era el proyecto del coworking que ya estaba listo y estaba muy hermoso. Me sentía muy orgullosa por cómo había quedado y dije, bueno, parece que todo va a ser para llevar. Cuando empezaron a proponer que solamente iba a ser para llevar o deliveries, entonces pensé en hacer el taller en el coworking, el taller de pastelería. Pero al no tener al no tener el dinero de pago de la renta, me quitaron, momentáneamente no tengo el espacio del coworking, del segundo piso. Así que tuve que modificar todo y simplemente quedarme con pausa. Hay que hacer el taller abajo. Fue un momento de incertidumbre porque obviamente estaba esperando la inyección económica. El gobierno ya empezaba a hablar sobre las estrategias de reactivaciones. Sale Reactiva Perú, ¿no? Empiezo a hablar con la gente de los bancos, cómo va a ser, cuándo me va a tocar, ¿no? Y honestamente, pues los bancos más grandes son los que se destinó mucho más rápido a ellos, ¿no? Entonces, un poco los más chiquitos como que ya fueron al final, ¿no? Entonces existe esa desesperación, pero en el camino vas procesando y vas pensando y vas viendo hacia dónde ir. Te cuesta aceptarlo y aceptar de que de alguna manera tiene que cambiar, te duele también, pero después te reanima a pensar de que por ahí es el camino y que por ahí y que te va a ir bien, ¿no? Nunca he dejado de vender, después de la tercera semana, nunca he dejado de vender café o vinos o cervezas. Luego empecé a vender postres para llevar, pero solamente con gente conocida. No lo sacaba abiertamente porque obviamente no, la verdad es que no quería que me quemen en Facebook o en Instagram, ¿no? Yo los postres siempre, o sea, bueno, los hacía en mi casa, ¿no? Y gente del barrio y gente pausa lover venía y recogían su postre en la puerta de mi casa. Y después amigos que vivían en otros distritos, empecé
encontré una persona que tenía una moto y tenía permiso, entonces me hacía los deliveries. Luego, un señor con su auto, que era taxi, entonces me lo habían pasado y así poco a poco fui pasando la voz, oye, estoy haciendo esto, hice fotografías de lo que vendía, hice una lista, y se lo iba pasando a mis contactos y con eso pues me entraba un poco de dinero a través de este tiempo. Pero las decisiones que se toman de inmediato para poder salir del bache no siempre son las decisiones que se toman para supervivir al mediano plazo. La nueva normalidad, ese concepto tan socorrido y tan aterrador, nos habla de que los restaurantes y negocios de comida general como pausa no van a poder volver al estado del 2019 hasta dentro de bastante tiempo. Patricia se ha obligado a hacer algunas transformaciones para poder afrontar el futuro inmediato. Dejemos que ella lo cuente. Bueno, sobre la transformación, darse cuenta de que ya los restaurantes no iban a abrir hasta diciembre o que no iban a estar permitidos de que la gente entre, obviamente me hizo pensar en hacer un taller más grande, comprar un horno de panadería, pastelería, claro, cómo conseguir el dinero, ¿no? Y ahí está el otro dinero, la otra parte, porque si bien Reactiva te puede dar algo de dinero, un horno es, prácticamente cuesta como comprarse un carro de segunda, ¿no? No es barato. Y todos los implementos que traen, ¿no? Y aparte que el conocimiento de pastelería o de panadería, mejor dicho. Pero sin embargo, sí agilizar bastante de lo que antes hacíamos, ¿no? Esto nos hizo en equipo, hablando en equipo, ¿no? Ver de que el mundo inexplorable de delivery, que obviamente el que yo le huía por la razón de que no pensaba de que alguien iba a pagar 15 o 20 soles por llevarlo a San Borja o a La Molina o a donde sea, lo iban a pagar, pero el hecho de que todo el mundo esté en su casa, obviamente lo paga, si es algo bueno, rico, si es un café agradable, si es un buen vino, si es un buen postre, lo van a pagar porque obviamente en la semana no tienen gastos, no gastan en la semana irse a tomar una cerveza, otras cosas. Entonces, pucha, sí, pucha, ahora sí te pagan eso, ¿no? Nunca he creído en los Rappi ni en los globos, no los nunca los he metido porque me parece un robo que te cobren 21, 23% por cada producto de venta, simplemente porque según, o sea, su estrategia es de que te tienen como publicidad, ¿no? Te hacen la publicidad. Realmente no lo creo, porque le cobran tanto al cliente como a la persona que vende el producto, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mi método es hacer los deliveries 3 veces a la semana y solamente si es de Jesús María y son cosas cortas, pues nosotros lo hacemos, el delivery, y nos hacen pedidos de tortas enteras y cuando tengamos el horno, que espero que me lo traigan la próxima semana y lo terminemos de instalar y hacer pruebas, pues hacería más panadería, pero diferente, siempre marcando diferente, marcando la pauta en pausa, ¿no? Porque en Jesús María generalmente siempre encuentras todo por igual, pero no encuentras una focaccia, por ejemplo, ¿no? O otras cosas, o una buena pizza, o una pizza que tú te la lleves y la termines en tu casa y te la comas calientita, ¿no? Entonces, un poquito por ahí y bueno, me ha empujado a más sentarme como panadería, ¿no? Más como hacerlo yo mismo y no terciarizar al menos esa parte. Bueno, nosotros siempre hemos hecho los postres, pero lo hemos hecho en menor cantidad porque solamente es para la gente que venía a sentarse y a tomar un café. Sin embargo, siempre nos han pedido tortas enteras y nosotros no nos hemos arriesgado. Y obviamente no nos hemos arriesgado por eso mismo, porque teníamos un horno chiquito, entonces ahora imagínate tener un horno grande dividido en tres, en donde en uno puedes hornear los queques para las tortas, en otro las galletas, que les encantan las galletas, y en el otro hacer pizzas o otra clase de masas o panes, entonces nos da obviamente más alcance, ¿no?
Vamos a seguir vendiendo vinos, vendiendo cerveza, libros de poesía, cuentos, de cosas obviamente que estén ligados a la cultura, sí, definitivamente pausa no vas a dejar de ser cultural. Yo realmente sí he tomado en serio el e-commerce, ¿no? En el sentido de que efectivamente tienes que invertir en redes sociales. Ahora mismo ya mis redes ya no las manejo yo, ya tengo una empresa de gente joven que ha empezado muy bien y que conversamos para dar pautas cómo llevar la marca, ¿no? Y creo que ha sido importante. También han pasado cosas muy chéveres, ¿no? Como encontrar, por ejemplo, una etiqueta de Redac del 2015 y de repente, no haberte acordado que la tenías, entonces como que cambiar el no pausa, cambiarle la etiqueta, cambiar el logo, algo más refrescante, ¿no? De lo que se viene y creo que lo están haciendo muy bien estos chicos y creo que esa es, ¿no? Esta es la adaptación al menos del cambio que yo he tomado. Otro sector muy afectado por la pandemia ha sido el sector educativo. Hemos presenciado en las noticias los continuos problemas que los padres de familia han ido manifestando respecto a la transparencia de los cobros de los colegios privados. Más allá de la situación de si estos reclamos están fundados o no, lo cual podría dar a un programa completo, nos encontramos con que existen otro tipo de instituciones educativas que también están sufriendo por la pandemia. Por ejemplo, aquellas que por su naturaleza necesitan contacto para poder desarrollarse, como son las escuelas de teatro o las escuelas de música. Hemos entrevistado a dos que se van a explayar sobre esos detalles. Hemos entrevistado a dos escuelas de este tipo. El Vivero de Dramaturgia, que se especializa en guión dramático para teatro y que dirigen Alonso Alegría y Adriana del Águila, y Music Factory de Silvia Hayes, que es una escuela de música que se ha visto obligada a transformarse digitalmente dadas las circunstancias que estamos viviendo. Arrancamos con Adriana, del Vivero de Dramaturgia, que nos contará cómo era la situación en su escuela al momento que el presidente Vizcarra anunció el inicio del estado de emergencia. Nos cogió terminando el ciclo de verano, estábamos preparando el siguiente ciclo y tuvimos que parar. De hecho, nosotros tuvimos que terminar todos nuestros talleres vía online. El único taller que no hemos podido terminar porque todavía no encontrábamos la forma y estamos viendo ahorita de solucionar es el taller de dirección. Pero los talleres de dramaturgia que estábamos por terminar, que nos faltaban 2 semanas, la terminamos vía online. Mi negocio estaba bien, el vivero estaba muy bien, estábamos ya con previas inscripciones para el siguiente, de hecho nosotros estábamos siguiendo nuestro calendario para sacar los siguientes talleres, teníamos nuestro cronograma de redes, qué iba a salir qué, cuándo iba a salir, estábamos planeando ya los videos para el día del teatro, por ejemplo, ese iba a ser un gran foco de difusión para los siguientes talleres, todo estaba viento en popa. Pero ante una circunstancia de la gravedad como la crisis que nos aqueja, se tienen que tomar decisiones. Y las primeras semanas definitivamente obligan a transformaciones dramáticas. ¿Cómo vivimos las primeras semanas? Mucha incertidumbre. De hecho, cuando nosotros decidimos parar todavía no se había dado la alerta, la cuarentena como tal, la disposición de nadie sale. Nosotros paramos unos días antes, dijimos no, esto puede ser muy peligroso. Eh, de hecho, nuestros grupos no son tan grandes, son grupos de 8, 10 personas, pero no es un grupo de 20, 30 como usualmente son los talleres de actuación. Y el lugar donde estamos es bastante cómodo. Sin embargo, estamos igual en menos de 1 metro de distancia uno del otro, entonces decidimos parar antes. Eh, Así que las primeras semanas
fue de incertidumbre. Pero una escuela que está en pleno desarrollo de clases se encuentra con problemas y retos, ¿no? El principal reto es ver cómo terminar las clases que ya están vendidas o que ya están en desarrollo. En el caso de Adriana y el vivero, se tomaron las siguientes decisiones. Continuamos con nuestros talleres, terminamos nuestros talleres. Lo primero que hicimos fue terminar nuestros talleres. Esa fue la primera semana de la cuarentena y la siguiente sacamos un taller de una semana para ir probando el ambiente digital, que era lo que nos preocupaba. Cuando sacaron las siguientes 2 semanas, dijimos, listo, esta primera semana vamos terminando, vamos reajustando unas cosas y volvemos a sacar. De hecho, nosotros no hemos parado para nada durante la cuarentena. Ha sido el momento en el que más hemos trabajado por dos cosas. Primero, por el lado económico, porque como nuestros talleres tienen duraciones extendidas, tienen duraciones de 3 meses, la programación, la proyección económica está orientada hacia ese flujo, ¿no? Hacia el flujo de cada 3 meses. Lo que decidimos es necesitamos tener liquidez, pero a la vez, una de mis preocupaciones, además de tener liquidez, una de mis preocupaciones como productora era mantenernos a flote en términos de no vamos a desaparecer. Lo peor que podemos hacer es simplemente estar en mutis, tenemos que ir generando y no podemos dejar que nuestro público se disperse más de lo que está. Somos una institución que está enfocada a un nicho específico. Por ende, el trabajo de mantenerlos, de mantener el interés, de mantener vivas las ganas es importantísimo para mí. Pero parchar la situación no necesariamente te garantiza un futuro. Entonces, ¿cómo lograr vencer la incertidumbre de lo que va a venir y comenzar a producir de nuevo para mantener vivos tanto el proyecto como el flujo económico? Teníamos mucha incertidumbre y empezamos a sacar talleres cortos. Eso fue el primer mes y ahí, antes de terminar el primer mes, lo que dije fue no. Esto ya por lo menos las primeras semanas ya sabemos que esto se va a seguir extendiendo, que no es verdad que se termine en la segunda semana. No vamos a poder convocarlos a clases normalmente. Eso va a ser bien complicado. Entonces, fue ahí antes del primer mes que en la reunión de programación yo dije, no, hay que sacar talleres ya de un mes. Vamos a empezar con talleres de 5 semanas. Para poco a poco ir hacia la normalidad, entre comillas, de nuestros talleres que duran 11 semanas. Felizmente somos una de las actividades dentro del rubro de artes escénicas. Nosotros nos enfocamos a la dramaturgia. Entonces, felizmente lo que hacemos se puede dar. De hecho, antes de que ocurriera esto, hay instituciones, siempre había instituciones de dramaturgia en línea y ha funcionado sin ningún problema. Para nosotros particularmente es difícil porque nuestro sistema, nuestra metodología es distinta. Y de hecho es bastante distinta en el panorama general. Tiene un recurso bastante particular y es que nosotros sí o sí, todas las sesiones, es como una pequeña muestra, es como una pequeña presentación teatral. Entonces, de hecho, nosotros somos uno de los pocos que hace talleres regulares todo el año. Cada 3 meses hay un taller. La transformación más fácil ha sido la del nivel básico. Nosotros tenemos 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. Y estos niveles son por la duración de las obras que escriben. El nivel básico escriben obras de 15 minutos, el nivel intermedio obras de media hora y el nivel avanzado obras de 1 hora, 1 hora y 20, 1 hora y media.
Entonces, como comprenderás, las obras más sencillas han sido las obras eh, más, o sea, los talleres más sencillos de adaptar han sido el taller básico, porque son obras de 15 minutos. De hecho, los primeros talleres que sacamos era para obras breves, ¿no? 15, 20 minutos como máximo. Y nosotros sacamos, de hecho, 3 talleres breves en el primer mes de la cuarentena. Como te digo, nosotros no paramos. Y el segundo mes, y nosotros ya llevamos 2 talleres largos, por así decirlo, no 2 talleres de 5 semanas. eh, Son 5 semanas, 2 veces por semana. Lo que intentamos en esa segunda parte, en ese segundo momento, esa segunda fase, por así decirlo, es intentar condensar las 11 sesiones que teníamos, que eran 11 semanas porque era una vez por semana, en un taller de 5 semanas, intentando estar dentro de los límites de la certeza de que aún seguimos en cuarentena, ¿no? Lo que nos daba miedo a nosotros es proyectarnos e intentar que la gente se proyecte con nosotros hacia un futuro que todavía no sabe. Cuando sacamos los talleres de 5 semanas, en ese momento ya sabíamos que la cuarentena se iba a extender un mes. Ok, listo. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese mes? E intentamos sacar productos que estén enmarcados en esa certeza. La certeza en este momento es que tenemos 4 o 5 semanas más. Listo, vamos a sacar un taller en ese marco. Ya estamos entrando a la fase 3, en la que ya sabemos que no se puede retener más a la gente en sus casas. En lo más próximo se va a empezar ya a abrir eh, la, las actividades. Entonces ya podemos proyectarnos hacia, no, todavía estamos definiendo, yo no creo que sea totalmente, que regresemos a una normalidad, entre comillas, de 11 semanas, pero vamos a sacar productos que ya no estén tan condensados. Eso de todas maneras, vamos a sacar talleres que ya no estén tan condensados, que tengan una regularidad y que intenten ir a la par de esta nueva normalidad. Sin embargo, como toda actividad teatral, existen retos particulares que son inherentes, ¿no? Adriana nos habla acerca de algunos retos, algunos problemas y de las soluciones que han ido intentando dar. A nosotros nos interesa un montón no solamente que se te escuche, sino que se te vea, ¿no? Que la expresión facial eh, para nosotros es muy importante. No estamos, finalmente, no estamos haciendo radioteatro. Entonces, que se te pueda ver bien, que haya una buena iluminación, qué sé yo, eran aspectos en los que hemos ido trabajando y acostumbrarnos a que no siempre vamos a poder ver bien el rostro, la expresión, ir supliendo eso, ¿no? E ir enfocándonos más en el texto. Pero lo que hacemos va, si bien es escritura, finalmente escribimos para las tablas. Entonces, poder aprovechar estas funciones digitales ha sido un reto para nosotros, de todas maneras. Creo que para los que hacemos teatro específicamente ha sido un reto muy grande. El gobierno no va a poder mantener el estado de emergencia y de aislamiento social por demasiado tiempo. Eventualmente los grupos de poder terminarán haciendo que su presión sea más fuerte que la capacidad de resistencia de las autoridades. ¿Cómo afrontar el reto de enseñar o de seguir enseñando si es que aún no se puede reunir gente en un espacio físico por temas de salubridad? De hecho, va a haber mucha gente que se va a quedar en casa todavía, que va a poder hacer teletrabajo, pero va a haber otra gente que no necesariamente. Entonces, nuestros talleres igual ya no pueden ser igual de condensados. Vamos a darle un poquito más de aire. Todavía no sabemos si van a regresar a la cantidad de sesiones que teníamos. De hecho, también nuestros precios bajaron muchísimo y era no solo por la necesidad de la liquidez propia, sino también porque
estábamos probando cosas y estábamos probando metodología y estábamos probando duraciones y viendo cómo funciona el proceso creativo en esas duraciones. Entonces nosotros no podíamos cobrar exactamente como si nada pasara, ¿no? Nuestros precios no se podían mantener como si nada hubiera pasado. Éramos conscientes no solo de la economía general de la gente y cuánto estaba dispuesto a invertir en en un taller creativo, en un taller que simplemente le va a aliviar el alma, pero que no le va a dar como un producto físico, ¿no? Eh, no somos un producto de primera necesidad. Bueno, para algunos sí, pero para otros no. Entonces nuestros precios no podían ser iguales, nuestros precios se han ido adaptando y ahora con la nueva normalidad eso también va a intentar regresar, no al mismo nivel, es imposible. La nueva realidad tiene que ir a la par de de esa conciencia, de esa conciencia de que ni la economía, ni la cuestión social, ni la cuestión nada es igual. Entonces vamos a intentar que nuestros precios se ajusten a eso, que nuestros horarios se ajusten a eso, que la duración y el espacio entre clases se ajusten a una nueva normalidad y estamos trabajando en eso, ¿no? Esa es la perspectiva. Ahora, si es complicado para una escuela de teatro el dictar a distancia por detalles logísticos, por detalles humanos, por detalles que son inherentes a la misma práctica de la disciplina, imagínense cómo será difícil para una escuela de música. Silvia, de Music Factory, nos cuenta todo lo que ha tenido que pasar para transformarse de durante alguna todo manera. este periodo. Hola, mi nombre es Silvia Hayes y yo dirijo Music Factory, que es una escuela de música dirigida a personas de todas las edades, desde pequeñitos hasta gente adulta, que no se dedican o que no tienen como objetivo principal dedicarse a la música profesionalmente, pero que quieren de alguna manera tener la música en su vida. Entonces en la escuela les damos la posibilidad de, si es necesario, aprender desde cero la especialidad que escojan, sea canto, guitarra, teclado, bajo, batería, cualquier instrumento que gusten, y darles las herramientas necesarias para que se desarrollen en su tiempo libre en esta área y puedan llegar en algún momento hasta a un nivel preprofesional. También los preparamos por si desean en algún momento luego ingresar a alguna universidad o conservatorio y ya dedicarse profesionalmente. Pero básicamente eso es el servicio que ofrecemos. Ahora, básicamente, Music Factory es un emprendimiento personal. Es una escuela que comienza con un proyecto muy pequeño y que ha ido creciendo a lo largo de años y de generaciones de alumnos que han ido confiando y pasando por sus manos. En el momento que comienza la pandemia, Music Factory ya tenía un tiempo trabajando exitosamente y tenía una reputación ganada. ¿Cómo recibe Music Factory el golpe de no poder dictar tradicionalmente? La escuela ya tiene 6 años. Empezó en la sala de mi casa con clases privadas, particulares, y gracias al boca a boca fue teniendo bastante demanda y poquito a poquito fuimos creciendo. En estos 6 años hemos ido ampliando el espacio, los servicios y la dinámica de acuerdo a la demanda que hemos ido teniendo. Hace ya 1 año y medio nos mudamos a una casa más grande en Miraflores y nos estaba yendo muy bien, siempre ha ido creciendo, teníamos bastante demanda y lo más bonito es que logramos formar con mucho cariño y con mucha dedicación una comunidad musical con gente de todas las edades, desde los 5 años hasta los 60, hasta un poquito más. Y bueno, nada, teníamos nuestra comunidad musical donde no solamente compartíamos en el momento de las clases, sino también hacíamos presentaciones, hacíamos
3 presentaciones grandes al año. Hacíamos conciertos para 300 y 500 personas, dependiendo la época del año, en donde nuestros alumnos presentaban el repertorio preparado en las clases. Las temporadas normalmente son de 3 meses. Y hasta este verano nos estaba yendo muy bien. Ahora, la pandemia te coge en plena normalidad, te obliga a hacer una cantidad de cambios impresionantes, ¿no? Pero además, como pasó con la escuela de teatro, como pasa con los proyectos editoriales, existe un ongoing, existen proyectos que están circulando, existen clases que se están dictando, existen talleres que se están diseñando. La pandemia te obliga a hacer muchísimos cambios, pero por sobre todas las cosas afecta a lo que ya estás haciendo. Music Factory no escapa a eso. Como empresa, estábamos trabajando por la figura de negocio de persona natural, porque todas las clases se dan a puerta cerrada y la gente llega a nosotros más que nada por recomendación directa de otros alumnos, aunque también hemos estado con el tiempo aprendiendo a manejar las redes sociales. Principalmente esas son nuestras 2 maneras de acercarnos al público, por recomendación directa de los alumnos y por las redes. Y justo este año ya estábamos encaminados con el trámite de volvernos asociación cultural, porque teníamos como proyecto tener ya elencos musicales de manera profesional, queríamos hacer concursos abiertos al público, también hacer intercambios educativos, culturales, con ensambles o agrupaciones de otros lugares y en general ampliar nuestra dinámica de presentaciones, porque lo que hemos estado haciendo en estos años es los conciertos o las presentaciones que tienen que ver directamente con la muestra o la conclusión de los cursos. Pero obviamente en 6 años ya tenemos personas que nos acompañan, que son parte de nuestra comunidad musical, tanto alumnos como profesores, que hemos formado en el transcurso del tiempo elencos que ya tienen un nivel profesional. Entonces era nuestra ilusión también poder mostrar otro tipo de repertorio más abierto al público y ese era nuestro proyecto inmediato para este año. Eventualmente, en el futuro, cuando recordemos este periodo, todos nos haremos la misma pregunta. ¿Cómo estabas cuando comenzó la cuarentena? La respuesta para una persona es complicada, pero para un negocio lo es muchísimo más. ¿Cómo estaba Music Factory cuando comenzó la cuarentena? ¿Cómo nos agarró la cuarentena? Justo nosotros estábamos a 2 semanas de cerrar nuestro ciclo de verano. El ciclo de verano va de enero a marzo y iba a terminar con una presentación en el teatro de la Asociación Cultural de la Amistad Peruano-China. Ellos tienen un teatro para 300 personas y nosotros habíamos coordinado ya para hacer una presentación con 2 funciones para principios de abril. Con todo lo de la cuarentena, pues tuvimos que obviamente cancelar esa presentación y lo que tratamos de hacer fue principalmente cerrar las clases. Nos faltaban 2 semanas de clases justo cuando inició la cuarentena. Conversamos con nuestros alumnos, con los papás, porque tenemos alumnos de todas las edades y felizmente la mayoría, el 80% aceptó cerrar las clases de manera virtual. Estuvimos haciendo transmisiones en vivo en un grupo cerrado que creamos nosotros en el Facebook para salvaguardar la privacidad de nuestros alumnos más que nada. Y los profesores sí estuvimos haciendo transmisiones abiertas con la intención en realidad de mantener nuestra comunidad conectada y acompañarnos en los días de la cuarentena. Estuvimos dando, después de las clases oficiales, el número de clases oficial que faltaba para que los alumnos pudieran cerrar lo que ellos ya habían adquirido, ¿no? O sea, lo que habían cancelado.
Después de eso estuvimos haciendo un mes más de clases abiertas a través de todos los dispositivos que se podían, porque los alumnos también, como a todos nos agarró esta situación fría, no todos tenían una computadora idónea para recibir las clases, entonces tuvimos bastante flexibilidad, paciencia, imaginación y se conectaban de todos lados, de los celulares, de las tablets, de las computadoras. Y bueno, nada, estas clases más que nada fueron con el espíritu de mantenernos conectados todos, porque nos extrañábamos, porque nos hemos vuelto una familia y el compartir día a día era bien importante para todos. Entonces estuvimos haciendo este mes extra de cuarentena y bueno, nada, después de eso, cuando ya la situación se alargó más, ya tuvimos que reinventarnos y ver qué íbamos a hacer, ¿no? Pero bueno, más o menos en eso nos agarró la cuarentena. No pudimos hacer nuestro concierto, eso nos dio mucha pena a todos, pero bueno, obviamente se entendió. Cerramos las clases oficialmente online, como pudimos, con mucha imaginación y entusiasmo de parte de todo el equipo y sobre todo de nuestros alumnos, porque nuestros alumnos en realidad se portaron con toda la buena actitud y fue un intercambio online muy cariñoso. Y bueno, nada, así nos agarró la cuarentena. ¿Qué tuvimos que hacer después para reinventarnos? ¿Cómo hemos asumido esta situación? Bueno, de hecho nosotros nos guiamos por el mensaje o las directivas que dio el gobierno central a los colegios, institutos y universidades grandes, en donde ya se había decidido que las clases fueran online el resto del año. Entonces nosotros nos pusimos en disposición de acatar esas recomendaciones y también decidimos hasta fines de este año solamente ofrecer clases online. Y obviamente estas clases las hemos tenido que reinventar, porque dar clases de manera virtual no es igual que dar una clase presencial. Entonces hicimos un mes de para poder organizarnos, investigar qué herramientas o qué aplicaciones eran las mejores para la educación musical y qué tipo de cursos podíamos dar realmente, porque los cursos que dábamos antes, pues no eran iguales, ¿no? La dinámica no es igual cuando es presencial. Entonces reinventamos todo, planteamos otro tipo de curso, eh, pero sí teniendo en cuenta que además de la enseñanza y del contenido de los cursos y obviamente darles a los alumnos una enseñanza de calidad, una información que les pudiera servir como herramienta para seguir creciendo musicalmente, lo que tuvimos en cuenta siempre fue tener cuidado de seguir teniendo una comunidad, porque para nosotros eso es muy importante, es el corazón de nuestras actividades, que podamos compartir con otras personas que tienen la misma afición o los mismos gustos por la música, porque esa conexión es muy especial. Tú puedes tener una clase individual, ¿no? De canto o de guitarra, en donde vas a tener este intercambio con tu profesor, en donde vas a entrenarte para mejorar en el área que has escogido de la música, pero el poder conectarte o compartir con otras personas que están en la misma búsqueda que tú es súper importante en el arte en general, pero en especial en la música, porque los músicos necesitamos ese feedback,
ese contacto con el público y con los compañeros que nos lo dan normalmente las presentaciones en vivo o todo el proceso para llegar a una presentación, desde los ensayos, el repaso de los temas, el estudio técnico para llegar a esta presentación. Y de alguna manera no queríamos perder eso. Entonces lo que planteamos fue, si bien tienen las clases individuales, también tenemos esos momentos de compartir en donde hay un feedback de parte de todos los compañeros y los profesores, todo de manera virtual. Pero principalmente ha sido el no perder de vista, seguir siendo una comunidad musical, ahora de manera virtual, con todas las herramientas que la tecnología. Pero ya a 3 meses de haber iniciado la cuarentena, uno se comienza a preguntar, ¿qué cosa? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo has logrado transformar tu producto en un producto que funcione en este periodo en el cual teóricamente era imposible hacer algo? Y bueno, en esas estamos, ¿no? Hemos lanzado una primera temporada solamente online, íntegramente online, repotenciada y en donde hemos cambiado varias cosas, en donde hemos replanteado todo. Esta temporada la lanzamos en mayo, dura 3 meses, termina ahora a finales de julio y en agosto vamos a hacer las presentaciones virtuales que son fruto de estas clases que estamos teniendo en este momento. Y de acuerdo a eso vamos a evaluar para seguir mejorándolo para una segunda temporada online en este año. ¿Qué va a pasar después? Pues no sabemos, porque en realidad planear a largo plazo en este momento no es muy realista. Entonces nos estamos concentrando en el espíritu, en mantener el espíritu que ya habíamos conseguido, en mantener eh, esta comunidad, este compartir que hemos logrado y que gracias a nuestros alumnos, profesores y al equipo en general y a toda la gente que forma parte de Music Factory se ha podido ir construyendo de a poquitos. Entonces básicamente nos estamos centrando en eso, en mantenernos conectados y en estar abiertos a todas las modificaciones que se tengan que hacer. Obviamente los trámites para ser asociación cultural se han detenido, ¿no? Porque bueno, todo está paralizado. Así que ahora lo bonito ha sido que increíblemente esta situación nos ha obligado a mirar más el aspecto humano, el aspecto individual y en cómo yendo de uno en uno hacia los alumnos, ¿no? En este caso, estamos construyendo o manteniendo o haciendo crecer nuestra comunidad, ¿no? Nos ha obligado a detenernos otra vez y a mirar persona por persona y a ayudarlos o a tratar al menos, ¿no? De darles el espacio para que puedan renovarse, recargarse en la semana para todo lo que tienen que afrontar en el día a día, porque esta situación a todos nos está golpeando de muchas maneras, no solamente de manera económica, sino también de manera personal. Nosotros tenemos la bendición de tener un público tan amplio, porque, o sea, la realidad de un niño que está todo el día en la computadora, ahora de manera virtual llevando sus clases del colegio, pero con cosas más académicas, y nosotros poder de alguna manera sacarlo de esa dinámica o de esa rutina y darle un aire en el momento de la clase de canto o de música, es súper enriquecedor. Y luego darles el espacio de que compartan con otros niños que tienen las mismas afinidades, también es súper lindo, es súper bonito ver cómo esta situación de alguna manera nos une más hacia otras personas, ¿no? Y con los adultos igual. Es súper gratificante ver a un alumno, a una alumna que de repente está luchando por sacar adelante su familia, por sacar adelante su trabajo, su empresa, y
y sacarlo de esa rutina un ratito, ¿no? Para que se dé un tiempo para él o para ella, para hacer algo que lo llene a él o a ella y que lo ayude a recargarse en la semana. Creo que en este momento, o sea, siempre ese fue nuestro objetivo principal o el espíritu de las cosas que hacemos. Pero en este momento en especial se siente mucho más palpable. Entonces sí hemos tenido que reinventarnos y ser mucho más abiertos y, y planificar de a poquitos y con mucha paciencia, pero a la vez ha sido o es una experiencia de aprendizaje y de crecimiento personal para todos. Y bueno, en esas estamos y de esa manera estamos afrontando la pandemia. Finalmente, después de escuchar a todas estas personas que son responsables de pequeñas empresas, de microempresas, de medianas empresas, personas que tienen emprendimientos que vienen durando muchísimos años y que son muy importantes para muchas personas, podemos decir un par de cosas. La primera es que las ayudas del Estado no los han tocado, los ha ignorado total y absolutamente. Segundo, no importa qué tan duro sea el golpe que estamos recibiendo, finalmente hay un tema de transformación importante que todos debemos tener en cuenta todo el tiempo. Lo único permanente es el cambio. Y en esas circunstancias, las que estamos viviendo, todo lo que conocemos va a cambiar. Y está en nuestras manos que el cambio no nos deje de lado. Para sobrevivir, tenemos que ponernos de su lado, del lado de la transformación y meterle chamba. Espero que hayan disfrutado este audio y espero que los que estén interesados vayan y apoyen estas iniciativas. Finalmente, las grandes empresas no nos necesitan, pero las pequeñas sí.